Tenemos 600.000 empleados públicos en este país. 1.700 millones de dólares representa la mitad del déficit fiscal cada año. Entonces, aquí se necesita un ajuste. Claro, el ajuste duele porque eso significa decirle a los burócratas, bueno, señores, se van a la casa. Sé que lo he dicho ya muchas veces, pero de verdad que Sarabia está sacadísimo y eso me encanta, porque siento que de alguna u otra forma eso muestra que es un poquito más honesto que la mayoría de nuestros candidatos que, nada, viven mamando todo el tiempo, ¿no? Así que nada, los dejo con una entrevista que he tenido recientemente con Juan Carlos Arana, que es otro que tiene de verdad unos huevotes para decir las cosas en frente de cámaras, y Antonio Sarabia, que es un economista con huevotes, o sea, es un periodista muy valiente y un economista muy valiente hablando en una sola entrevista. Vean. Estamos con el profesor Antonio Sarabia, él ha sido muy firme. Ayer pasábamos un video donde él, evocando una antigua película, decía Quo Vadis Bolivia. Yo voy a empezar justamente con este editorial o esta exposición que hizo el profesor Sarabia en función del descalabro, que no aguanta más toda la retórica que se ha preparado en torno a la actual crisis. Además, como nos decía también el profesor Gonzalo Chávez, pues pescotis porque nuestra gestora, nuestra encargada de manejar nuestra platita de la vejez, le había comprado platita al Banco Central. Antes que nada, Antonio, un verdadero placer una vez más tenerlo acá en Postdata. ¿Cómo estás, Juan Carlos? El placer es mío. Encantado y muchas gracias. Realmente quiero evocar esa exposición que tú tenías, Quo Vadis Bolivia, con autoridades que no asumen el momento que estamos pasando. Perdón, no sé si vas a mostrar el video o quieres que... No, lo hemos sacado ayer y voy a ponerlo al final de esta charla. Perfecto. Bueno, fíjate, fue una invitación del Inter-American Institute for Democracy en Miami, donde nos juntamos diferentes, digamos, líderes de opinión en Bolivia para hablar sobre el futuro del país. Y el encuentro se llamaba Quo Vadis Bolivia. Y a mí me pareció que había que decir la verdad, que había que patear el tablero fuerte y decir, bueno, nos vamos al despeñadero, pues. Compatriotas, nos vamos a la miseria, porque no hay visos de que esto se solucione. No tenemos dólares, como tú sabes muy bien, no tenemos diésel. Si no hay diésel, no hay producción. Si no hay producción, no hay comida. Si no hay dólares, los precios empiezan a subir porque la gente se empieza a proteger, tenemos inflación, tenemos un tipo de cambio devaluado en el mercado paralelo, tenemos protestas, tenemos marchas, tenemos bloqueos. Entonces la gente se va a empezar a desesperar. Hay una encuesta muy interesante que salió la semana pasada, me imagino que la viste. Le preguntaban a la gente, ¿usted cree que la inflación va a subir? Y el 80% en esa encuesta decía, sí, la inflación va a subir. Eso, Juan Carlos, se llama expectativas, es decir, la gente está esperando que los precios sigan subiendo. Cuando las expectativas se desatan, ya no hay quien pare a la inflación, porque si yo espero que los precios sigan subiendo, pues me voy a seguir protegiendo, la demanda va a subir y eso va a hacer que suban los precios, es lo que se llama una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, nos vamos al despeñadero, ese fue mi análisis. Y bueno, después entré al por qué seguimos aguantando esta debacle, esta humillación, este escarnio en nuestra propia casa. Y ahí critiqué muy fuerte a la oposición blandengue y timorata que nunca le dice las cosas como tienen que ser al gobierno. Ahora, uno diría, si no asumes, yo soy diabético y si no hubiera asumido que consumir azúcar me hace daño, hoy día estaría muerto. Si el Estado boliviano no asume que tiene un problema y nos dicen que la crisis de precio internacional es que el bloqueo ha influido en todo esto, que los empresarios están dejando sus dólares afuera, ¿cómo hacemos para tomar los correctivos necesarios? Tengo un cuadrito donde dice Bolivian Economic Freedom que el score Bolivia está en un país de altísimo riesgo para invertir. Si no vienen dolaritos acá, ¿cómo hacemos? Así es. Bueno, fíjate, yo en mi análisis, yo pateo el tablero porque digo, esta gente, el presidente Arce, ¿no? Y sus colaboradores y la gente que está en el gobierno sabe perfectamente la crisis en la que nos han sumergido. Ellos tienen perfecta idea de lo que está pasando y saben por qué está pasando.
Pasa porque se gastaron todos los dólares, pasan porque no tenemos reservas internacionales, pasa porque no exploraron por gas, etc. Ellos saben el diagnóstico y también saben la solución, pero si no se necesita tener un doctorado en economía para la solución, ¿no es cierto? La solución es dejar de gastar. Es decir, si ya se te acabó la plata, deja de gastar, porque si no eso va a implicar que te sigas comiendo las reservas y el Banco Central va a seguir teniendo que imprimir inorgánicamente y nos vamos a llenar de inflación acá. Para un dato para la gente que nos está oyendo, el Banco Central incrementó la oferta monetaria en 18% el año pasado, 18%, cuando nosotros crecimos al 3%. ¿Te fijas? Típicamente la oferta monetaria se incrementa al mismo ritmo que el crecimiento económico. Entonces, si un país crece al 2%, la oferta monetaria típicamente se incrementa al 2%. Si creces al 4%, pues se incrementará al 4%. Nosotros crecimos al 3% el año pasado y el Banco Central incrementó la oferta monetaria 18%. Eso significa impresión inorgánica, significa inflación y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, yo decía, el presidente Arce y sus colaboradores saben el diagnóstico, saben lo que hay que hacer, pero no les interesa en absoluto hacerlo. Ellos no quieren llevar al despeñadero. Es la vieja receta del socialismo del siglo XXI, la receta de Cuba, la receta de Venezuela, de Nicaragua. Crea miseria y reinarás. Ellos saben exactamente qué es lo que hay que hacer, pero no lo van a hacer. Van a tratar de llegar raspando al 2025, tratar de ganar esa elección y después seguir sometiendo al pueblo boliviano. Si no sacamos a esta gente y al paradigma que ellos representan, jamás vamos a poder tener esperanza de desarrollo. Por favor, yo soy comunicador, no soy experto en números, así que pido anticipadamente excusas. Sin embargo, por las cantidades de entrevistas que he tenido y analizando los números de la macroeconomía, entiendo que hay dos grandes tumores, y entiéndase bien, hay tumores que hay que conjurar para evitar la muerte de este Estado. Uno es el enorme gasto de empleados públicos y el segundo, veo un cuadro de la gasolina, del litro de gasolina, que está a 1,99 por dólar, litro por dólar, y Bolivia cobra exactamente el 0,5. Estamos a la altura de Venezuela, la única diferencia es que Venezuela es productor. Bueno, el Estado se desangra porque gastamos 1.700 millones de dólares al año en el subsidio de los hidrocarburos. 1.700 millones de dólares representa la mitad del déficit fiscal cada año. O sea, si eliminas el subsidio de los hidrocarburos, reduces la mitad del déficit fiscal. Eso es importantísimo. Nuestro déficit fiscal es de alrededor del 8% del PIB y ya tenemos 12 años consecutivos de déficit fiscal. Por eso es que nos acabamos las reservas. Porque ¿quién paga ese déficit fiscal? ¿Quién paga esa deuda? Tenemos que comernos las reservas. Por eso es que no tenemos dólares al día de hoy. Bueno, entonces, el primer sangrado que tenemos, ¿no es cierto? Que se nos sale como un grifo abierto por donde se nos van los dólares, es el subsidio de los hidrocarburos. Tenemos un segundo gran problema, Juan Carlos. Las empresas públicas que se han devorado alrededor de 25.000 millones de dólares. Las empresas públicas que no sirven para nada, tenemos alrededor de 72 empresas públicas, el 85% de ellas es deficitaria, entonces por ahí se nos van los dólares a mares, ¿no es cierto? Y yo diría un tercer problema grande por donde se nos van los dólares. Tenemos 600.000 empleados públicos en este país, 600.000 para un país de 11 millones de personas. Entonces, si seguimos gastando a manos llenas, no vamos a poder parar la hemorragia nunca, ¿no? Entonces, aquí se necesita un ajuste. Claro, el ajuste duele porque eso significa decirle a los burócratas, bueno, señores, se van a la casa, porque no puedo tener 600.000 empleados públicos. Un paradigma liberal quiere reducir eso al 50%. Todas las empresas públicas, chao, al diablo, afuera, privatizamos las que podamos, ojalá algunas, pero yo creo que la mayoría van a tener que ser liquidadas nomás porque nadie se las va a querer comprar. Entonces, eliminamos empresas públicas, despedimos a gente en el gobierno y eliminamos el subsidio de los hidrocarburos. Si no hacemos eso, nunca vamos a poder poner la casa en orden y vamos a seguir teniendo este colapso fiscal que hace que nos acabemos los dólares. Pero, te repito, Arce y sus amigos saben exactamente que eso es lo que hay que hacer, pero no lo van a hacer porque la receta del socialismo del siglo XXI es crea miseria y reinarás. Ahora, quiero que la gente entienda la profundidad. El Estado puso papelitos para tratar de recolectar dólares. A mí me pareció una barbaridad que hayan tenido tan poquito retorno. Hablaban
con gran exitismo de 25 millones de dólares. Decía, Dios mío, qué grave. Pero de pronto, ¡pum!, sale el presidente del Banco Central y dice, estamos con más de 225 millones de dólares. Y me encuentro, minutitos después, con el informe de la gestora que nos dice que 200 millones han sido colocados en el Banco Central y que traer estos 200 millones de dólares acá nos va a significar un costo casi de 80 millones también. Entonces, ¿cómo podemos hablar del éxito en una operación donde saco de un bolsillo para poner en el otro? Son esencialmente lo que en buen cristiano se llama bicicleteadas, ¿no? Es gimnasia financiera para tratar de darle unos dolarcitos al Banco Central y unos dolarcitos al Tesoro General de la Nación. El gran problema, la gran preocupación, el gran peligro es que esos dólares esencialmente están viniendo de la gestora. O sea, yo te puedo explicar ahora para que la gente vaya entendiendo más o menos cómo fue la gimnasia financiera, pero el titular que la gente tiene que quedarse es: esto es plata de los ahorros nuestros, ¿no es cierto?, que están en la gestora. La gestora esencialmente está haciendo operaciones financieras, está pasando parte de los bonos soberanos que tenía comprados con nuestros ahorros, se los está dando a inversores internacionales, los está empeñando, vamos a decir en buen cristiano, y por ese empeño ha recaudado 250 millones de dólares. 200 millones se los ha dado al Tesoro General de la Nación, 50 millones ha comprado bonos de Estados Unidos, pero entonces así le están dando un respiro al Tesoro. Yo creo que en estos días, por ejemplo, se han acabado las colas de combustible, porque con esos dolarcitos el gobierno ha podido pagar a los proveedores de combustible. Pero no solamente pagarles por el combustible que tenemos ahora, acordate que teníamos una deuda con los proveedores de combustibles. Entonces se le está pagando la deuda. ¿Te acuerdas que por eso se quedaron varados en Paraguay los choferes, etcétera? Bueno, se le paga ahora la deuda con estos dólares que conseguimos, que la gestora hizo esta gimnasia financiera para generarle estos dólares al gobierno, y entonces estamos salvando las papas esta semana, ojalá este mes, no sé, pero ya después veremos cómo siguen haciéndolo. La única olla que falta por raspar, Juan Carlos, es la de la gestora. No hay dólares en ningún otro lado. Así que no me sorprendería que en los siguientes meses volvamos a ver algo similar. Se critica con gran fiereza los regímenes que están viviendo esto que acaba de describir el profesor Saravia, el socialismo del siglo XXI. Casi le incendian el Parlamento hace un par de días a Milei y se critica duramente al presidente argentino. Hay prensa indudablemente que está consagrada para esto, porque es prensa que ha vivido de esos sendos recursos. En Bolivia se gastaron 300 millones de dólares en propaganda en la gestión de Evo Morales y en este otro tanto. Sin embargo, ¿cómo evaluaríamos? ¿Podemos comparar lo que estamos haciendo con lo de Milei, que acaba de sacar un reporte que ha tenido inflación cero? No, estamos haciendo lo contrario. Milei ha podido frenar la inflación, ha pasado, acuérdate que cuando él asumió tenía una inflación mensual del 25%, mensual del 25%, que se traducía en una inflación anual acumulada alrededor de 7.500%. O sea, estaban a galope hacia la hiper, ¿no? Ahora, Argentina, con el gran esfuerzo que ha realizado el gobierno de Milei, tienen una inflación mensual de 4,2%. ¿No? O sea, es impresionante. Yo el otro día estaba en una entrevista en Bolivisión haciendo un debate con la señora Marianela Paco, y una de las periodistas decía: no, pero no nos olvidemos que tenemos una inflación del 4,2% mensual en Argentina, eso es una barbaridad. Y yo le digo: pero señora periodista, ¿sabe de dónde viene eso? Viene de 25% mensual, ahora hemos caído a 4,2% mensual. ¿Cómo se frena la inflación en un país? Hay que acordarse de Milton Friedman. Milton Friedman decía: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si dejas de imprimir dinero, ahí frenas la inflación. ¿Por qué se imprime dinero? Los bancos centrales imprimen dinero porque tienen que cubrir los déficits fiscales que deja el gobierno. Entonces, la única forma de hacer que el Banco Central deje de imprimir es eliminar los déficits fiscales. Y ese es el gran esfuerzo que ha logrado materializar Milei, que ha pasado de tener déficit fiscal, un 6,1% de déficit fiscal, 6,1% del PIB, ha pasado a tener superávit de 0,2%.
Entonces, ese esfuerzo, cuando eliminas el déficit fiscal, hace que el Banco Central no tenga que imprimir y ahí frenas la inflación. Nosotros estamos haciendo exactamente al revés. Nosotros seguimos gastando 12 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 8%. El gobierno no quiere dejar de gastar. Tenemos 72 empresas públicas que no sirven para nada y encima hace el anuncio de que vamos a crear 120 más. ¿No es cierto? Entonces, esa gastaria, ¿has oído que algún representante, ministro del gobierno, diputado, senador diga tenemos que reducir la burocracia? Vamos a reducir la burocracia de 600,000 a 400,000, a 300,000, a lo que sea. Nada. Entonces, es a seguir gastando. Estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que hace Milei, así que no nos sorprenda que nosotros también cabalguemos hacia una inflación elevada. Antonio, yo soy sub 50 y los que hemos vivido la hiperinflación del UDP tenemos terror y le hacía recuerdo a la gente y a las nuevas generaciones que cuando tú veías una cola en la calle te metías, por si acaso. ¿Qué estaban vendiendo? No importaba, te metías a la cola y se terminaba ahí la historia. Han sido momentos penosos con un costo social altísimo después con el ajuste del 21060. Hoy día... ¿estaremos acariciando un escenario similar donde realmente la inflación se pueda volver hiper? Yo creo que sí. Si no se toman los correctivos necesarios y seguimos gastando, no va a haber forma de que el gobierno pague esos déficits. Y entonces va a tener que seguir tocando la puerta del Banco Central y el Banco Central va a tener que seguir imprimiendo. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene dólares. O sea, tiene solamente 138 millones de dólares en divisas. ¿Me explico? Eso nos sirve para una semana de importaciones. Entonces, no tenemos dólares, no tenemos gas, el litio es un fracaso. ¿De dónde van a salir los dólares mágicamente? A menos que te hagas un préstamo con el fondo o algo así, pero el fondo te va a exigir ajustes estructurales serios. Y además el presidente ha dicho que con el fondo nada, ¿no? Entonces, no hay visos de que hay una solución estructural. Yo creo que van a seguir pateando el problema un poquito hacia adelante, un año más, raspar un poco más de la gestora, llegar raspando el 2025, seguir con el discurso de que todo va bien y que somos Suiza y que la gente vote por ellos, pero ya después probablemente venga el colapso serio, porque otra vez es la misma receta, crea miseria y reinarás. Entonces, yo veo que esto puede tener un final muy malo, muy peligroso. Puede haber mucha violencia porque la gente se va a desesperar, ya está desesperada, y muchas marchas, muchos bloqueos, y ya sabemos que eso se puede descontrolar muy fácilmente. Así que es una situación muy delicada, Juan Carlos, y lo que hay que hacer acá, los líderes de opinión, la gente que entiende estos problemas, tenemos que hablar fuerte, claro, patear la mesa y decir lo que está pasando. Nuestra oposición otra vez es blandengue, es timorata, no dice nada, es funcional. Mira las declaraciones de Manfred Reyes Villa, mira las declaraciones de Samuel Doria Medina. Es decir, si no tenemos gente que le hable claro al país, no vamos a poder entender la dimensión de este problema. Voy a pedirte, corriendo el riesgo de que haya una sordera como hasta ahora, yo te digo, hago editoriales esperando ser escuchado y soy calificado de opositor, pitita o lo que le dé la gana al gobierno. A mí me interesa que le vaya bien al presidente Arce, porque si un presidente lo hace bien, salimos todos adelante. O sea, no me inspira ni una agenda política, ni una animadversión anticipada. Yo tengo que hacer periodismo, yo tengo que decir, ojo, alertas. A riesgo de no ser escuchado, podemos dar 5 pasos que urgentemente hoy, 18 de junio del 2024, tendría que hacer el gobierno nacional. Lo primero es dejar de gastar. Es decir, el gobierno tendría que ponerse como meta urgentemente el día de hoy. Miren, señores, el presidente, si tuviéramos presidente, pues nosotros no tenemos presidente, tenemos un señor que solamente sigue las órdenes de Cuba y Venezuela y se va a Rusia cuando tendría que estar dando la cara acá, etcétera. Pero si tuviéramos presidente, tendría que salir en una conferencia de prensa y decir, bueno, señores, hago un mea culpa, yo fui ministro de Economía durante la bonanza
la bonanza de 60.000 millones de dólares, la bonanza que nos hizo tener 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. Fui el ministro de Economía y confieso que no hice nada, es decir, que despilfarramos todo eso. Soy presidente ahora y confieso que también nos despilfarramos toda la plata, que estamos metidos en hacer 120 empresas públicas que no van a servir otra vez para nada. Así que hago un mea culpa, señores, con ustedes, pero aquí se acabó. A partir de hoy se acaba el despilfarro. Estas 120 empresas públicas no van a existir. Van a ir a la congeladora, las ponemos de un lado. De las 72 empresas públicas que tenemos, vamos a eliminar a todas las deficitarias. A partir de mañana se eliminan todas las deficitarias. Ahí te ahorras un montón de plata, número uno. Número dos, vamos a reducir, si no quieres eliminarlo, yo lo eliminaría, política de shock. Pero si no quieres eliminarlo de un solo tiro, vamos a ir reduciendo el subsidio de los hidrocarburos. A partir de mañana, la gasolina se incrementa un 50%. Porque no tenemos plata y no quiero seguir gastando las reservas que ya no tenemos y no quiero seguir pidiéndole plata a la gestora. Entonces, yo soy el presidente, esto es lo que tenemos que hacer, se reduce el gasto y a partir de mañana 100.000 empleados públicos se van a su casa. Ya sé que me van a hacer huelga, que me van a hacer marcha, pero yo voy a sacar a la policía porque estoy decidido a cambiar este país. 100.000 personas a la casa y ahí no vamos a ahorrar plata. ¿Sabes qué más, Juan Carlos? En la misma conferencia de prensa, el presidente tendría que decir, no solamente vamos a poner la casa en orden, las cuentas fiscales, pero además, a partir de hoy están liberadas todas las exportaciones, todas. O sea, no hay cupos a la exportación. Si usted quiere exportar el 100% de su producción, exporte, porque necesito que traiga esos dólares. A partir de ahora, no hay controles de precio. ¿No es cierto? Usted puede vender al precio que quiera. Libero eso. Le doy un respiro en el mercado laboral. A partir de hoy se acaba el doble aguinaldo y se acaba la justificación de despido. En esta semana vamos a hacer unas reformas estructurales en el mercado laboral. Y con estas medidas reactivas la economía en un santiamén. ¿Por qué? Porque eso te cambia las expectativas. Ya la gente dice, ajá, ya la casa se va a poner en orden. Esto se va a poner bien, vamos a seguir dándole. Eso es lo que hay que hacer. Pero repito, y tú lo decías muy bien, a riesgo de que la sordera, ¿no?, sea la respuesta, no nos van a escuchar, no lo van a hacer, van a tratar de llegar al 2025 como sea, así que ahí tenemos que cambiar el gobierno, sacar a la dictadura esta que nos tiene sometidos y tratar de vislumbrar un mejor país. Antonio, gracias. Siempre es bueno un hombre que se entendió en la materia. Lo último que nos interesa es especular porque el tema económico es cosa seria y creo que es tiempo de colocar los caballos delante de la carreta y no la carreta delante de los caballos y comenzar a manejar la nave del Estado. Si un gobierno lo hace bien, nos va bien a todos y esa es la inquietud que nos inspira. Parecería que las reglas de juego en nuestro país no están claras. La libertad de poder pensar diferente es sancionado con congelamiento de cuentas, persecución financiera, persecución judicial y no sé si el siguiente mes estaré al aire, pero de verdad en ese escenario yo cumplo con mi conciencia y con la gente que me sigue teniendo entrevistas de alto contenido como la que nos acabas de ofrecer. Millones de gracias y hasta cualquier minuto. Un placer, muchas gracias y te animo a seguir en la lucha. Yo sé que vas a estar al aire, no te preocupes. Te agradezco mucho, querido Antonio. Hasta cualquier minuto. Muchas gracias. Quo vadis Bolivia. Al despeñadero se va Bolivia. Así es. Para nuestra infinita desgracia, el país está caminando, yo diría casi corriendo, hacia un profundo abismo. No quedan a estas alturas dudas del objetivo de Arce y de todos sus compinches. Está clarísimo que a ellos no les interesa la democracia, la economía o la gente de a pie que sufre día a día la crisis. No quieren reencauzar la nave, solo quieren hundirla. No quieren buscar soluciones, solo quieren apoderarse del país y seguir sometiéndolo. Su objetivo final es afianzar la dictadura y controlar todos los poderes del Estado. Su objetivo circunstancial es llegar más o menos al 2025 con algo de aparente normalidad y volver a ganar las elecciones truchas. El régimen del MAS ha dilapidado la bonanza económica que vivimos entre el 2006 y el 2014, pero de una forma tan burda, descarada y maliciosa, que a la fecha no tenemos plata ni para hacer rezar un ciego. Echaron al agua 60.000 millones de dólares que facturamos por la venta de gas, se devoraron 13.000 millones de dólares de reservas internacionales y quintuplicaron la deuda externa. El resultado es un Estado quebrado y sin dólares,
Y si no hay divisas, no podemos pagar a los proveedores de combustibles. Y si no hay combustibles, no podemos producir y no podemos generar empleo. La insensatez del modelo económico, que consistía solo en gastar, incluso cuando se acabase la plata, ha dejado la estabilidad macroeconómica que tanto nos costó recuperar en 1986, pendiendo de un hilo. La devaluación y la inflación, que al final del día son hijas gemelas del mismo perverso proceso de colapso fiscal, ya han empezado a caminar con su guadaña al hombro y la gente las ve y corre despavorida, alejándose de ellas, peregrinando en la calle por dólares, porque sabe que los bolivianos que tienen en el bolsillo pierden valor cada día. Sin dólares y sin visos para conseguirlos, las expectativas se desatan. El 80% de la población, salió una encuesta ayer, el 80% cree que la inflación va a seguir creciendo. El resultado final de este proceso es siempre más pobreza. Arce y sus compinches saben todo esto perfectamente bien, pero no les interesa en lo más mínimo hacer algo para resolverlo. Como dije antes, todo es parte de su plan dictatorial para mantenerse en el poder. Es la receta antigua de sus jefes cubanos y venezolanos. Crea miseria y reinarás. Es la receta del socialismo del siglo XXI para someter a la región con el patrocinio del eje del mal. Rusia, a la que Arce se fue cuando debería haber estado en Bolivia poniendo la cara, China e Irán. Bolivia es una pieza muy chiquita de ese andamiaje, pero está en el centro de Sudamérica y puede ser útil. Así que allá vamos, compatriotas, a la miseria. Y no crean que al MAS le interesará mejorar las cosas para llegar afianzado a las elecciones del 2025. No, señor. A ellos solo les interesa mantener la calma aparente, sin soluciones reales, y así llegar al 2025. El último milagro de los 500 millones de dólares que la gestora le consiguió al gobierno es una prueba flagrante de esto. Y si ese es nuestro destino, y todos lo sabemos, ¿por qué no hemos sacado a esta gente del gobierno a patadas cuando hemos tenido la oportunidad? ¿Por qué seguimos callados, esperando las elecciones, como si viviéramos en democracia? ¿Por qué esperamos a que nos tiren alguna migaja y encima se las agradecemos? No los hemos sacado a patadas todavía, porque nuestra oposición es una oposición blandengue y timorata, que sigue el juego del MAS. Porque la oposición blandengue y timorata no denuncia al gobierno como lo que es una dictadura. Porque la oposición blandengue y timorata no ofrece cambiar el paradigma, sino simplemente cambiar a los conductores. No los hemos sacado a patadas todavía, porque nuestras élites empresariales no tienen visión de largo plazo y prefieren seguirle el juego al gobierno y firman acuerdos con él, aunque después se dan cuenta que solamente les están tomando el pelo y utilizando solo para la foto. No los hemos sacado a patadas todavía, porque nuestros intelectuales, nuestras élites intelectuales, no se salen una uña del discurso políticamente correcto y tiemblan ante el indígena socialista y se avergüenzan de su supuesto privilegio. No los hemos sacado a patadas todavía, porque hemos olvidado la batalla cultural y hemos dejado que el cuento de las 36 naciones y la descolonización y el patriarcado, la inclusión y la diversidad se nos metan hasta el tuétano. Y olvidemos que han sido los valores de la cultura occidental, el capitalismo, la libertad, la protección de la propiedad privada, el ahorro y el trabajo duro, los que sacan a los países de la pobreza. Bolivia va al despeñadero. Nos espera la misma suerte de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Hasta cuándo vamos a permitir la humillación de ver nuestra propia casa asaltada por estos idiotas? De verdad ha sido una entrevista muy interesante. Primero porque tenemos un gran periodista como Juan Carlos Arana haciendo la entrevista, pero además de eso tenemos un gran economista como Antonio Saravia defendiendo las ideas de la libertad. La verdad estoy muy orgulloso de todo lo que hemos estado logrando en estos últimos 3 años. Tomen en cuenta que de verdad hace 3 o 4 años atrás nadie escuchaba siquiera las ideas de la libertad. Evidentemente el efecto Milei ha ayudado muchísimo a que se desplieguen las ideas, pero eso no desmerita, por ejemplo, que Mauricio Ríos o Jaime Dunn hayan estado escribiendo artículos desde hace más de una década. Incluso ellos son bastante jóvenes, pero vienen escribiendo artículos hace más de una década y de verdad que nadie los ha escuchado. Entonces, hoy en día tener tantas plataformas y tener tanta gente detrás que apoya proyectos como los de Mauricio Ríos, los de Antonio Saravia, los de Jaime Dunn, o incluso los del mismísimo Juan Carlos Arana, que de verdad han sido muy rechazados por la sociedad durante mucho tiempo, me parece una optimización de la sociedad boliviana. Me parece que estamos empezando por fin, luego de 100 años, a tomar el camino correcto,
a través de las ideas, a través del entendimiento, a través de la tolerancia, a través del aprendizaje, a través de la academia. Y siento que eso no sería posible si no fuera gracias a las ideas de la libertad. Lo digo bien honestamente. Ahora, de todas formas, evidentemente me gustaría tener un presidente como Antonio Saravia. Es lógico porque lo veo bastante honesto. Al menos ahora. O sea, no sé si me arrepiento de lo que estoy diciendo ahorita en el futuro. Pero ahorita me parece una persona honesta. No lo conozco en persona. Pero no sé, siento que tiene las ideas correctas. Ahora, evidentemente es muy difícil que él llegue a participar en política. Primero porque él quiere entrar en política, pero no sé si este sistema le deje, ¿saben? Sobre todo viviendo en una dictadura como la que vivimos. En otro caso también tenemos a Jaime Dunn o a Mauricio Ríos, pero no creo que ninguno de los dos quiera entrar en política. Sobre todo el caso de Mauricio, que es mucho más contemplativo. Me parece uno de los mejores economistas que tiene América. O sea, olvídense de Bolivia, de América. Pero él sí es totalmente adverso a la política y tal. Y me parece excelente en realidad. En el caso de Jaime, no sé, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para convencerlo. Pero hay algo que no tiene duda alguna, es que tanto Mauricio Ríos como Antonio Saravia, como Jaime Dunn, como todo el Partido Liberal, Esteban Burgoa, incluso mi canal o Carola Antesana, que tiene otro tipo de luchas, Javier Iturralde con su presentación a la alcaldía, todos nosotros que de alguna u otra forma hemos empezado a pelear por las ideas de la libertad, estamos empezando a llevar esperanzas de un verdadero cambio. Y no solamente un cambio de caretas, sino un cambio real, un cambio de paradigma, un cambio en torno a la prosperidad, un norte para Bolivia, que es algo que de verdad no tenemos hace 100 años. Entonces, nada, apoyen las ideas de la libertad en cuanto puedan. De verdad que compartiendo un video, comentando un video, compartiendo artículos de sus economistas favoritos bolivianos, todo eso aporta un chingo a la batalla cultural que tenemos en Bolivia. Porque yo no quiero desmeritar tampoco la lucha cultural en Argentina, pero imagínense si los argentinos la han tenido jodida y tenían a un Alberdi, a un Agustín Laje, un Milei, hasta un Kachanowski, un Esper, que no son los mejores ejemplos. Aún teniéndolos a todos ellos, les ha costado un montón. Y además han tenido una trayectoria liberal de muchos años. Nosotros no tenemos nada. O sea, estamos empezando a construir el liberalismo desde cero. Así que nada, de verdad, todo apoya. Todo lo que pueden hacer, apoyo un montón. En fin, pueden donar a través de este QR para todos los proyectos que tenemos. Nuevamente les repito, vamos a tener nuevas entrevistas, vamos a tener nuevo contenido exclusivo para el canal. Se están abriendo muchas puertas para el canal como tal, y con eso quiero que sepan también que las puertas también se abren para ustedes. Lo digo en todos los videos y ustedes no me lo creen, pero si alguno es especialista en algún tema y tal, siempre tienen las puertas del canal abiertas. O sea, los únicos que no tienen el canal abierto son Enrique Solares, lo voy a decir así directamente, Enrique Solares, que es un falso liberal desde mi punto de vista. Todos los masistas, porque los masistas no me parecen buenas personas. La única a la que le daría un espacio en la palestra sería Daisy Choque, que quizás es una más o menos buena diputada. Y Barrientos, o sea, Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana, que me parece patética, y Beto Astorga, que me parecen ambos un par de falsos. Pero el resto del planeta entero, de verdad que mi canal es nada. Quiero que sea un altavoz para las ideas de la libertad en Bolivia. Nada, estoy muy orgulloso de la comunidad que estamos creando. Estoy muy orgulloso de todo el cambio que se está implementando, pero nada, no podemos detenernos ahí. Hay que seguir motivando las ideas de la libertad, porque al final de cuentas las buenas ideas calan. Y eso es lo que estamos haciendo. Suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes. Saben que pueden hablarme al pedo de cualquier cosa en cualquiera de mis redes. Y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau, chau, guapos. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.